Bienvenidos a USA en español. Ucrania sorprende al mundo el día de hoy. Las Fuerzas Armadas ucranianas han invadido el territorio de la Federación Rusa y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, entra al rescate de Vladimir Putin. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento lo que nadie hubiese creído posible hasta hace solamente pocos meses comienza a ocurrir el día de hoy. Las cosas comienzan a cambiar drásticamente en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Recuerden ustedes, hace prácticamente un año y medio, el dictador Vladimir Putin se levantó de un día para otro, envió al ejército de Rusia a invadir un país que no le corresponde, por supuesto, un país extranjero, con la única intención de apoderarse de este territorio y masacrar a toda una población. Pues el día de hoy las heroicas fuerzas militares ucranianas han invadido oficialmente el territorio de la Federación Rusa. Nadie hubiese pensado que esto pudiera ser posible desde el comienzo de la guerra. Recuerden ustedes la diferencia entre el tamaño y la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas con las Fuerzas Armadas de Rusia son bastante grandes, pues el día de hoy el gobierno de Ucrania ha decidido dar un paso más allá y el invadido se ha convertido el día de hoy en un invasor. El gobernador de la región rusa de Briansk, el señor Alexander Bogomaz, ha dicho que las Fuerzas Armadas de Rusia están tratando en este momento de repeler un ataque y están luchando en contra de una incursión por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas dentro de su territorio. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, fuerzas militares de Ucrania invaden el territorio de la Federación Rusa y, como dije hace solamente pocos momentos, esto hubiese sido impensable hace solamente pocos meses atrás. Fíjense lo siguiente, Vladimir Putin pensó que iba a pasar liso justamente en esta agresión en contra del pueblo ucraniano, pues el día de hoy se comienza a dar cuenta que ahora la guerra poco a poco se está trasladando al territorio de la Federación Rusa. El pueblo de Rusia comienza lamentablemente a recibir los efectos de la guerra el día de hoy. Y quiero ser muy objetivo con lo que estoy diciendo. Cuando digo lamentablemente, yo sé que hay algunas personas que no les gusta esta expresión. Me han escrito muchos de ellos y me han dicho, bueno, pero es que los rusos llevan un año y medio masacrando a los ucranianos. Ellos tienen derecho a defenderse. Yo estoy totalmente de acuerdo. El pueblo de Ucrania y las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen el total derecho de defenderse, pero tenemos que llamar lamentable a cualquier tipo de pérdida humana justamente cuando pertenece al bando civil. Tanto los civiles de Ucrania como los civiles de Rusia son totalmente inocentes de este conflicto y yo voy a lamentar cualquier tipo de pérdida humana no solamente dentro del territorio ucraniano, pero también cuando algún civil dentro de la Federación Rusa lamentablemente pierda la vida. Esto lo que nos indica, amigos, justamente es que Vladimir Putin continúa perdiendo esta guerra que él unilateralmente decidió comenzar hace solamente un año y medio. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Ahora, fíjense lo que dijo este gobernador de esta región que está siendo atacada en este momento y está siendo invadida por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, así como la Unidad de Control Fronterizo de nuestro país, están repeliendo un intento por parte del grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento para ingresar al territorio de la Federación Rusa, para invadir nuestro país y violar nuestra soberanía. Imagínense ustedes la hipocresía en estas declaraciones. Por supuesto, nadie quiere que un ejército extranjero entre dentro de nuestro territorio. Pero esto no es más que la respuesta a una invasión, a una guerra desmedida que Vladimir Putin decidió comenzar unilateralmente. ¿Qué es lo que quieren entonces los rusos? ¿Es que acaso los ucranianos tienen que ir a la frontera para esparcir flores en toda la frontera? Los ucranianos tienen el derecho a defenderse y si parte de esa defensa tiene que ver con la invasión del territorio de la Federación Rusa, pues Rusia, el Kremlin, el gobierno comunista y socialista, que lamentablemente mantiene azotado ese país durante décadas,
tiene que comenzar a sufrir las consecuencias y tiene que entender que la mejor respuesta que ellos pueden dar en este momento es simplemente el retiro inmediato de todas las tropas rusas que se encuentran dentro de Ucrania. Porque si ellos se comienzan a quejar ahora en este momento de una violación de la soberanía por parte de las fuerzas ucranianas, imagínense ustedes lo que están diciendo y lo que han dicho los ucranianos durante un año y medio que han sufrido una guerra por parte de Vladimir Putin. La región de Briansk comparte una frontera al sur con Ucrania y al oeste con Bielorrusia, la estrecha nación aliada de Rusia que ayudó a facilitar la invasión en Ucrania por parte de Putin el año pasado. El área ha sido previamente objetivo de redadas transfronterizas, pero es primera vez desde el comienzo de esta guerra que una incursión armada comienza a perpetrarse dentro del territorio de la Federación Rusa por parte del ejército ucraniano. Esto también lo que indica es que Rusia no es intocable. Esto tenía que llegar a un punto donde se iba a convertir en una realidad, porque Vladimir Putin, yo no creo que él esperaba pasarse la vida invadiendo el territorio ucraniano sin recibir ningún tipo de consecuencia. Esto solamente se veía venir justamente desde el comienzo de la guerra y ahora el ejército ucraniano, con todo el apoyo de la OTAN, el apoyo de los Estados Unidos, el equipamiento militar que ha recibido durante el comienzo de la guerra, comienzan a ejecutarlo, comienzan a ponerlo justamente al trabajo y al desarrollo de las Fuerzas Armadas ucranianas para ingresar dentro del territorio de la Federación Rusa. Por otra parte, el líder norcoreano, el señor Kim Jong-un, reaccionó inmediatamente a esta invasión por parte del ejército ucraniano. Ha prometido relaciones diplomáticas mucho más fuertes con Moscú en una carta dirigida al presidente ruso Vladimir Putin, mientras que el Kremlin busca fortalecer también los lazos con sus aliados, aliados restantes, los aliados que le quedan en medio de la guerra con Ucrania. Pero hay algo muy importante en estas declaraciones del líder norcoreano. Recuerden ustedes que este es un país prácticamente que se encuentra isolado, es un país que se encuentra aislado del mundo, que lamentablemente también es víctima de una feroz dictadura por parte de este señor, el señor Kim Jong-un, que como ustedes muy bien saben, es una persona que no se encuentra en su sano juicio, pero es un país que al mismo tiempo cuenta con armas nucleares y que pone a disposición el día de hoy de Vladimir Putin para defender ese país. Estas declaraciones han llamado la atención de toda la comunidad internacional, quienes se han puesto en alerta por las acciones que el líder norcoreano pudiera estar tomando en las próximas horas para tratar de ir en auxilio de Vladimir Putin, que desde ya comienza a perder la guerra. En una carta a Putin, el señor Kim Jong-un dijo que la amistad y solidaridad de los dos países se desarrollará aún más en una relación estratégica de larga duración, en la que se apoyarán y cooperarán firmemente entre sí. Así lo dijo el medio de comunicación norcoreano. Como ustedes muy bien saben, los medios de comunicación en Norcorea pertenecen al Estado. Y fíjense algo. Yo creo que Corea del Norte está pescando en río de revuelto. Como ustedes muy bien saben, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, prácticamente ningún país en el mundo ha querido inmiscuirse directamente. Pero lo que está haciendo el líder norcoreano el día de hoy es una indicación de que los norcoreanos están dispuestos a meterse directamente en la guerra, utilizar su arsenal estratégico, incluyendo armas nucleares, por supuesto las tropas norcoreanas que pudieran incluso, si así lo decide el líder de Norcorea, ingresar al territorio de Ucrania para tratar de ayudar a Vladimir Putin en esta guerra. Imágenes han sido transmitidas en las últimas horas a través de los medios de comunicación, donde se muestra al líder norcoreano con esta carta y comunicación enviada a Vladimir Putin y mostrando su arsenal nuclear. Una respuesta y una comunicación indirecta, según algunos expertos de estrategia militar a nivel mundial, que pudiera indicar que el líder norcoreano está dispuesto a ingresar de manera directa en este conflicto. El líder de Norcorea hizo referencia a las fuerzas guerrilleras rusas y coreanas que lucharon juntos durante la Segunda Guerra Mundial y agregó también que las dos naciones ahora están demostrando plenamente que son invencibles
Así lo dijo el líder de Corea del Norte. Ahora, tendríamos que ver a qué llaman ellos invencibles, porque si pensamos en Rusia, que es un país que nos habían dicho que era una gran potencia, que tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo, resulta que es un país que no ha podido conquistar Ucrania, que ahora se encuentra a la defensiva, recibiendo los feroces ataques por parte del ejército ucraniano e incluso el día de hoy está siendo víctima de una invasión directa por parte de las Fuerzas Armadas de otro país. ¿Es que acaso a eso ellos le llaman invencible? Justamente es parte de la retórica de los gobiernos comunistas. Por otra parte, el ministro de Defensa ruso, el señor Sergei Shoigu, por supuesto también reaccionó de manera inmediata a este intento de invasión por parte de Ucrania y ha dicho que Rusia pudiera incluso considerar la decisión de no usar municiones de racimo, a pesar de los informes de que Moscú ya ha usado estas municiones de racimo durante la guerra en Ucrania. Recuerden ustedes que Rusia se había comprometido, habían dicho nosotros no vamos a utilizar armas de racimo en esta guerra. Pues ahora el ministro de Defensa al parecer está cambiando de posición. Ellos como se dan cuenta que Ucrania está invadiendo ahora oficialmente su país, pues ahora el ministro de Defensa dice, bueno, vamos a reconsiderar esa posibilidad, queriendo decir que pueden comenzar a utilizar armas de racimo en cualquier momento. Por supuesto, esto constituiría graves violaciones a los derechos humanos. Recuerden ustedes también que Vladimir Putin tiene una orden de captura internacional por los crímenes de guerra que ha cometido en el territorio ucraniano. Me gustaría señalar el hecho de que también tenemos municiones de racimo a nuestro servicio, así amenazó el ministro de Defensa ruso el día de hoy. Hasta ahora, por razones humanitarias, nos hemos abstenido de utilizarlas. Sin embargo, esta decisión puede ser reconsiderada. Así lo dijo el ministro de Defensa en una comunicación justamente a través de los medios de comunicación. Sin embargo, importantes asociaciones de derechos humanos, como por ejemplo es Human Rights Watch, afirmó que Rusia ya ha utilizado ampliamente las municiones de racimo, causando muchas muertes de civiles y lesiones muy graves en este conflicto. Las municiones de racimo son particularmente peligrosas para civiles y no combatientes cuando se disparan cerca de áreas pobladas porque esparcen material explosivo. Las llamadas bombas en grandes áreas pueden afectar a muchos civiles en estas guerras. Las que no explotan al impactar incluso pueden detonar años más tarde, lo que representa un riesgo a largo plazo para cualquiera que las encuentre, similar a las minas terrestres. Por supuesto, los países se oponen al uso de las armas racimos, pero al parecer Vladimir Putin y su gobierno no le importa y el día de hoy amenaza con comenzar a utilizarlas en esta guerra. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.